Buenas noches y bienvenidos. El tablero geopolítico del hemisferio occidental ha sido sacudido con una fuerza que no veíamos en décadas. En las últimas 2 semanas hemos presenciado una operación militar audaz, realineamientos diplomáticos y, bueno, la proclamación de una nueva política exterior que está redefiniendo las reglas del juego. Efectivamente. Lo que estamos viendo no es una serie de crisis aisladas, sino más bien las piezas de un dominó que, han empezado a caer una tras otra. Esta noche vamos a analizar a fondo esos acontecimientos, a conectar los puntos para entender no solo qué ha pasado, sino por qué ha pasado, y sobre todo qué podría venir después. Para desgranar esta situación, contamos con el análisis generado por Estilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial, un proyecto patrocinado por ProWave AI. Y este es un punto importante porque Estilo News es, digamos, la versión accesible para todo el mundo del software estilo Intelops. O sea, una herramienta de análisis de inteligencia que está diseñada para gobiernos, para ejércitos, grandes corporaciones. Lo que significa que el análisis que vamos a compartir se basa en una tecnología creada para informar a quienes toman decisiones, al más alto nivel global. Exacto. Pues vamos al lío, porque el origen de todo este terremoto tiene una fecha y un lugar muy concretos, el 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Y no hablamos de una escaramuza, sino de una operación militar estadounidense a gran escala. A gran escala, sí. Culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. Vaya. Y esto no fue una incursión sutil, para nada. La operación la ejecutó la Fuerza Delta, que es la élite de las fuerzas especiales estadounidenses, con apoyo de inteligencia de la CIA sobre el terreno. Y el objetivo no fue solo el Palacio Presidencial, por lo que tengo entendido. No. Atacaron infraestructuras militares clave como Fuerte Tiuna. Para que nos hagamos una idea, Fuerte Tiuna es el corazón neurálgico del poder militar venezolano. Es su pentágono, por así decirlo. Justo. Atacar allí es un golpe simbólico y estratégico de primer orden. Y la justificación del presidente estadounidense Donald Trump fue, inmediata y contundente. Una victoria contra el narcoterrorismo. Y casi en la misma rueda de prensa anunció que las petroleras estadounidenses volverían a Venezuela, sin rodeos. Ninguno. Pero hay un dato que se conoció poco después y que revela la verdadera complejidad de la situación. El gobierno cubano confirmó la muerte de 32 de sus oficiales de inteligencia y militares durante la operación. Un momento, 32 oficiales cubanos. Eso es muchísimo. No estaban allí de meros asesores, ¿verdad? No, claro que no. Esto pinta una imagen de una implicación mucho más profunda, casi como si fueran una guardia pretoriana para Maduro. Esa es la lectura que hacen la mayoría de analistas de inteligencia. Una presencia tan numerosa y de tan alto rango sugiere que Cuba no era un simple aliado. Era una parte integral del aparato de seguridad que sostenía a Maduro en el poder. Su eliminación fue, probablemente, un objetivo clave de la operación. Con una acción tan directa, la reacción mundial debió de ser instantánea. Me imagino los teléfonos echando humo. Completamente. Y el mundo, se dividió en 2 bloques muy claros. Por un lado, China exigió la liberación inmediata de Maduro. Calificó la operación de flagrante violación del derecho internacional. Rusia, por su parte, reaccionó con su habitual sarcasmo, criticando lo que considera una hipocresía estadounidense. Claro, pero esa es la reacción previsible de los adversarios de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esas declaraciones? ¿Es solo una cuestión de principios? En absoluto. La reacción de China no es solo por defender el derecho internacional. Pekín tiene miles de millones de dólares invertidos en la industria petrolera venezolana. Ah, claro, el dinero. Para ellos, esto no es un asunto diplomático. Es una amenaza directa a sus activos estratégicos en lo que consideran el patio trasero de Estados Unidos. Les afecta directamente en el bolsillo. Entendido. ¿Y qué pasó con los aliados de Washington? Imagino que la situación para ellos fue, como mínimo, incómoda. Incómoda es poco. Fue una posición endiablada. El Reino Unido salió rápidamente a expresar su apoyo a una transferencia pacífica del poder, alineándose con Estados Unidos. Pero para otros, el cálculo fue mucho más complejo. Pensemos en Japón, por ejemplo. Claro, Japón depende del paraguas de seguridad estadounidense frente a China. Exacto. Pero toda su política exterior se basa en el respeto a las normas y el derecho internacional. ¿Qué haces cuando tu principal protector es el que rompe la baraja? Es un dilema tremendo. O apoyas a tu aliado y te contradices, o defiendes tus principios y te arriesgas a enfadarlo. Solución intermedia en el caso de Turquía.
a pesar de los estrechos lazos del gobierno turco con Maduro, emitieron una declaración muy cautelosa. Pidieron calma, pero evitando condenar directamente a Washington. Mientras, claro, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia. Que imagino que acabaría en un cruce de vetos y acusaciones. Como era de esperar, sí. Y mientras el mundo debatía, ¿qué ocurría dentro de Estados Unidos? Porque una operación así no puede dejar indiferente a la opinión pública. Pues vimos un reflejo perfecto de la polarización del país. Por un lado, miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades en protestas contra la guerra. Y por otro, Wall Street reaccionó con euforia. Las acciones de las grandes petroleras estadounidenses se dispararon ante la perspectiva de volver a explotar las mayores reservas de crudo del mundo. Dos realidades completamente opuestas. Conviviendo en el mismo país. Todo esto nos lleva a pensar que la operación en Venezuela no es un hecho aislado. Es la primera pieza de un puzzle mucho más grande. Así es la carta de presentación de lo que muchos analistas ya han bautizado como una nueva política exterior estadounidense, mucho más asertiva. El propio presidente Trump ha señalado públicamente a otros países como posibles objetivos: México, Colombia, Cuba, Irán e incluso, sorprendentemente, Groenlandia. He oído que a esta nueva política la llaman la doctrina Monroe. Es un juego de palabras bastante directo con la histórica doctrina Monroe. Para quien no la tenga fresca, ¿podrías recordarnos en qué consistía la original? Claro, la doctrina Monroe del siglo XIX venía a decir América para los americanos. Su objetivo era evitar que las potencias europeas siguieran colonizando o interfiriendo en el continente. Pero con el tiempo se acabó interpretando como América para los Estados Unidos. A menudo sí, justificando intervenciones estadounidenses en Latinoamérica para proteger sus intereses. ¿Y esta nueva doctrina Monroe, cómo actualiza ese concepto? Pues parece que elimina cualquier ambigüedad, apuesta por la intervención directa y preventiva. Pero el cambio más radical lo encontramos en una declaración del propio presidente Trump. Afirmó textualmente que sus acciones no están limitadas por el derecho internacional, ¿Perdona? sino únicamente por su moralidad personal. Espera un segundo. ¿Ha dicho que el derecho internacional no es el límite, sino su propia moralidad? Eso es. Una declaración de intenciones tremenda. Básicamente está diciendo, las reglas que han regido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial no se me aplican. Sienta un precedente muy peligroso porque desvincula las acciones de la mayor potencia militar del mundo del marco legal que, bueno, con todas sus imperfecciones, ha evitado conflictos a gran escala. Es como si en una partida de ajedrez un jugador de repente dice que su alfil también se mueve como una torre, porque su moralidad se lo permite. Exacto. Puede que gane la partida, pero está rompiendo el juego para todos los demás. Vale. Si esta es la nueva doctrina, veamos cómo se está aplicando más allá de Venezuela. La lista de puntos calientes es larga. Empecemos por la frontera sur, en México. Aquí la justificación es la misma, la lucha contra el narcotráfico. Trump ha amenazado directamente con ataques terrestres contra los cárteles mexicanos. ¿Y cómo ha respondido México? Pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un ejercicio de equilibrio muy delicado. Por un lado, ha rechazado de forma tajante cualquier intervención militar extranjera, defendiendo la soberanía nacional, que es un tema muy sensible allí. Pero por otro, sabe que no puede cerrar la puerta del todo. Entiendo. Así que ha insistido en que la cooperación en materia de seguridad puede continuar. Está intentando navegar entre la defensa de su soberanía y la necesidad de no provocar una acción unilateral. El caso de Colombia es curioso porque empezó de forma muy distinta. Vimos tensión que parece haberse transformado en diálogo. Sí, el guión ha sido diferente. Inicialmente hubo acusaciones directas de Trump contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de no hacer lo suficiente, pero en un giro de los acontecimientos esa tensión ha disminuido y ha culminado con una invitación formal para que Petro visite la Casa Blanca. Parece una estrategia de palo y zanahoria. Pero a nivel interno, en Colombia, la situación es más volátil, ¿no? Mucho más. La guerrilla del ELN, al ver esta posible alianza, ha hecho un llamamiento a todos los grupos rebeldes del país para formar un frente común y resistir. Lo que podría desestabilizarlo todo aún más. Exacto. Demuestra el enorme riesgo de que la presión estadounidense, en lugar de solucionar un problema, acabe por reavivar conflictos que estaban en vías de solución. De acuerdo. México y Colombia encajan, nos guste o no, en la narrativa antidroga. Pero en la lista que mencionaste antes estaba
Groenlandia. Eso parece sacado de una película de espías. Es una pregunta excelente, porque nos saca de Latinoamérica y nos lleva a un escenario que recuerda a la Guerra Fría. ¿Qué interés estratégico hay allí? La justificación de Estados Unidos es contrarrestar la influencia de Rusia y China en el Ártico. Con el cambio climático se están abriendo nuevas rutas de navegación y acceso a recursos. Minerales, tierras raras. Justo, vitales para la tecnología. El Ártico es el nuevo gran tablero de juego geopolítico y Washington quiere su base de operaciones allí. Y ven Groenlandia como un portaaviones insumergible en la región. Tal cual. El problema es que tanto el gobierno de Groenlandia como Dinamarca rechazan de plano estas ambiciones. No quieren convertirse en el epicentro de una nueva lucha entre superpotencias. En medio de todo este panorama, con Estados Unidos moviendo ficha tan agresivamente, imagino que otros países de la región también están tomando posiciones. Desde luego, estamos viendo cómo muchos gobiernos se ven forzados a actuar. Ecuador, por ejemplo, ha lanzado una ofensiva masiva contra las bandas, desplegando 10.000 soldados. Una acción apoyada por Washington, supongo. Con apoyo explícito, sí. Por otro lado, Argentina acaba de designar a la fuerza Quds de Irán como organización terrorista, un gesto muy claro de alineamiento con Estados Unidos. Con todo este tablero en movimiento tan rápido, la pregunta clave es, ¿dónde tenemos que poner la mirada en las próximas semanas? Pues hay varios frentes que serán cruciales. El primero, sin duda, esa reunión en febrero entre los presidentes de EU y Colombia. El resultado nos dirá si la estrategia de Washington se basará en la cooperación o en la imposición. Vale. Colombia. ¿Qué más? Segundo, la amenaza de una acción militar en México sigue latente. Cualquier incidente grave en la frontera podría ser el detonante. Y tercero, por supuesto, el caso de Maduro. El proceso judicial en Nueva York. Exacto. Su juicio por narcotráfico y terrorismo va a continuar. Será un caso con una repercusión mediática y legal enorme. Y si elevamos la vista más allá de lo inmediato, ¿cuál es la tendencia a largo plazo? La tendencia es a una intensificación de la competencia geopolítica. Hay que vigilar las elecciones que se celebrarán en 2026 en varios países latinoamericanos. Podrían cambiar el equilibrio de alianzas. Y sobre todo, la creciente pugna entre Estados Unidos y China por la influencia. Y esto no es solo una lucha de declaraciones, es una lucha de cemento y acero. El mejor ejemplo es el nuevo megapuerto de Chancay en Perú, financiado y construido por China. Mientras EU habla de intervención, China construye infraestructuras. Son dos modelos de influencia muy diferentes que van a chocar. Sin duda. Para comprender y anticipar una red de acontecimientos tan compleja, donde todo está interconectado, es fundamental contar con la información adecuada. Y ahí es donde entra Estilos News. Es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquier persona crear sus propios informes de inteligencia personalizados. Extrae información de cientos de fuentes de noticias tradicionales y también de la conversación en tiempo real en la red social X, permitiendo tener una visión completa y a medida. Les invitamos a probar esta nueva forma de consumir noticias, impulsada por inteligencia artificial y totalmente a la carta, suscribiéndose en www.stylonews.com. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Si hay algún tema del que les gustaría que hiciéramos un análisis en profundidad como este, no duden en hacérnoslo saber. Y para mantenerse siempre al día, pueden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas. Buenas noches.